aquí en esta reunión y agradecerle, pues además de que además de atendernos, pues llevarte bien y tener relaciones con la universidad en la que estamos. Y ya pues queríamos saber preguntarle pues de dónde viene y a qué se dedica sobre todo. Bueno, yo soy un viajero, ¿no? Vengo de Burgos, ¿no? Aunque he vivido en bastantes sitios y he terminado en Madrid, que es donde termina todo el mundo, ¿no? De Madrid al Filo. Soy profesor titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y, bueno, soy profesor de Historia Económica y de otras cosas, de Historia del Pensamiento Económico y de Política Económica, en fin, soy un chico para todo. ¿Qué más? Un chico para todo. Y sobre todo, en el libro de Juan Manuel, pues tus relaciones con Juan Manuel para poder introducir tu lección en el libro, que más o menos, Juan Manuel, ¿qué te parece? Y todo para, como si te ha llamado, o lo has Es llamado un tú. encanto de hombre, es una persona, le conozco desde hace unos años, la verdad, por mediación de otros, hemos trabajado en algunas cosas. Él trabaja en cuestiones de historia en la empresa que para mí la verdad es que son un poco colaterales, ¿no? Pero bueno, nada, muy bien, tenemos una muy buena relación y se porta muy bien con todos nosotros, ¿no? No sé si se portará bien con vosotros. Sí, con nosotros de momento bastante bien. Bueno, Y, dime. y ya pues, mira, entrando ya a lo que es tu lección, viendo ya lo que es empezando las primeras páginas y todo, nos gustaría saber, por delante de todo, por qué hubo motines urbanos en Castilla a mediados del siglo XIX. Y además de eso, por qué a la vez esos motines, pues se cree que los amotinados pues sentían avaricia contra los grandes empresarios. Bueno, voy a empezar hablando de los motivos por los cuales escribí el capítulo del libro. Hay un libro, el libro se llama Empresa de Mercaderes a Empresarios y ha sido coordinado por Juan Manuel Matés con otros profesores de distintas universidades y a mí me asignaron a hablar sobre el tráfico de harinas, trigos, etcétera, en el norte de Castilla. Yo escribí una tesis doctoral hace varios años que, bueno, se llama El mercado del trigo en el siglo XIX, en el que abordaba un montón de temas y uno de ellos es el de la la peculiar actividad económica que se desarrolla en el norte de Castilla, consistente básicamente en cosechar trigo en Burgos, en Valladolid, en Castilla, en el norte, en definitiva, transformarlo, llevarlo, bueno, por carros y también por Canal de Castilla, a fábricas de harina y molinos, convertirlo en harina, llevar esa harina a Santander y desde Santander exportarlo a Cuba, a Cataluña, o incluso también a Europa. Bien, esta es una actividad muy breve, bueno, muy breve, bueno, muy breve en términos históricos, ¿no? Ya dura 6 o 7 décadas, ¿no? Pero es una actividad que resulta muy fructífera. Hace poco pasé por Alar del Rey, uno de los pueblos, y bueno, se ve los restos de la prosperidad de aquel lugar de hace un siglo, ¿no? Y bueno, de alguna manera esto supone, esta actividad es un poco una especie de resumen de todo lo que es mi tesis, ¿no? Digamos, en pequeña escala, ¿no? Pues mi tesis aborda este tema. Bien, este tema lo he estado tratando como el Guadiana, ¿no? De vez en cuando sale, de vez en cuando me olvido del asunto y, bueno, pues en un determinado momento pues me lo comentó Juanma y dije, bueno, pues si os parece, lo retomo por enésima vez y vuelvo a escribir sobre este asunto. Bien, el caso es que en el norte de Castilla, en Palencia, Valladolid también, en un determinado momento tuvieron lugar motines. Hay que explicar esto bien, dentro de la población urbana, es decir, son motines típicamente urbanos, pues de artesanos, de gente, de gente obrera que vive en el pueblo. Y es muy peculiar porque esto tiene lugar precisamente cuando Castilla está viviendo uno de los grandes booms económicos de la época, ¿no? En este momento Castilla está exportando trigo y harina a toda Europa como consecuencia de la guerra de Crimea, ¿no? Porque se ha acabado eh, hay una escasez de trigo como consecuencia de la guerra de Crimea y entonces, bueno, pues Castilla viene a hacer esa aportación. Claro, es muy peculiar que en un contexto de prosperidad económica general, pues haya gente que se rebela
contra eso, ¿no? Y porque, en fin, tienen muchos problemas. ¿Por qué se rebelan? Pues básicamente porque el precio del trigo y de la harina es muy alto. Y claro, a ellos les perjudica. ¿Y por qué? Que es tu pregunta, ¿no? Yendo un poco más a lo que está haciendo. ¿Por qué sienten ira, se enfrentan contra los fabricantes y los especuladores de trigo? Bueno, pues no sé, cómo decir, esto es casi una cuestión psicológica, ¿no? Tú pasas hambre, pasas necesidad, no te da tu renta para comprar pan, para comprar trigo, y al lado tienes a un señor que se dedica a vender trigo y que tiene un almacén repleto de trigo y que además es muy rico, y en estos momentos es todavía más rico porque lo está vendiendo al extranjero. Pues hombre, digamos que es psicológicamente bastante razonable, ¿no? Que te enfades con él. Es un poco lo mismo que lo que pasa, salvando las distancias, vamos a decirlo así, con las eléctricas hoy en día, ¿no? Y todos estamos muy enfadados con las eléctricas, ¿no? Porque la electricidad ha subido mucho. Pero claro, habría que preguntarse realmente si el precio de la electricidad se le da por las eléctricas o por otras razones, ¿no? En los dos casos, tanto en el siglo XIX como ahora, pues bueno, que la electricidad es de cara no es por culpa de los distribuidores de la electricidad o los distribuidores de harina o de trigo, sino por, bueno, circunstancias diferentes. En fin, digamos que no hemos cambiado tanto al cabo del tiempo. Y creo que hay que ser, en fin, comprensivo con estas cosas, ¿no? La gente reacciona mal pues cuando pasa necesidad y bueno, pues no hay que, y tampoco hay que pedirle a la gente como en general tener conocimientos demasiado elevados de economía, ¿no? Y sobre todo pensar fríamente cuando estés pasando necesidad. ¿Qué más? Muy bien. Ya hablando también de la especulación, como había dicho antes, pues con la especulación al final se dice que en el comercio del trigo y la harina lo que hubo en realidad fue como falta de especulación, pero ¿usted cree que la especulación es buena o mala? ¿Qué es especulación? Vamos a empezar por el principio. A ver, especulación es cuando un señor compra barato, lo guarda y vende caro. Por ejemplo, debajo de mi casa hay un chino. Un chino, bueno, lo llamamos todos así, ¿no? Un comercio de estos que vende de todo. Bueno, pues no sé, supongo que este señor, pues en algún momento determinado, pues compra disfraces en agosto, pongamos por caso, los guarda y espera a que llegue Halloween para venderlos, ¿no? Los vende a un precio muy, muy elevado. Es un especulador. En fin, el mundo está repleto de especuladores, ¿no? Y la especulación es una operación arriesgada, porque claro, imagínate que este señor pues está todo contento con sus disfraces, que va a hacer un gran negocio cuando llegue Halloween y va y de repente pues viene una pandemia y se acabó el Halloween, ¿no? Y entonces, ¿qué hace con los disfraces? Pues se los come con patatas, ¿no? En fin, la cuestión es que la especulación, como cualquier actividad económica, comporta un riesgo. La especulación con trigo, la especulación con cualquier cosa comporta un riesgo. La cuestión es la siguiente. Si la especulación no es caracterizada, si no hay un oligopolio, si el especulador es un precio aceptante, en pocas palabras, ¿no? ¿Qué se puede obtener, qué se puede concluir de la realización de la misma, de su ejecución? Pues solo efectos positivos para la sociedad. Es decir, si los especuladores, de forma individual, sin controlar los precios, un especulador, el chino, que está aquí abajo, ¿no? Compra barato, compra cuando el bien está barato y vende cuando el bien está alto, lo que logrará, lógicamente, lo que todos esos especuladores harán en el conjunto de la sociedad será elevar el precio de las cosas cuando están bajas y cuando están bajas de precios y bajarlas cuando están altas. Es decir, estabilizar los mercados. El gran resultado económico de los especuladores cuando actúan de esta manera, los especuladores libres, vamos a decirlo así, simplemente es estabilizar los mercados. La economía funciona cuando hay muchos agentes, cuando hay muchos especuladores que especulan y estabilizan los mercados. Y en consecuencia, tu pregunta es, ¿la especulación es buena? Pues hombre, depende de las circunstancias, depende de todo, pero así la respuesta inmediata es sí, por supuesto, es fantástica, es magnífica, es maravillosa, el mundo existe porque hay especulación. Vale. Un mundo de especulación sería una pesadilla. Dime. Pues nada, que muchas gracias por respondernos y ahora la siguiente te voy a dejar con Andrés, el compañero Andrés, que te va a seguir preguntando. Compañero, tengo un problema y ahora mismo no puedo acceder a la pregunta, pero la pregunta sí en general era que qué opinabas usted sobre los cárteles
y así un poco en general, ¿cuál es su definición? Su definición. Bueno, muy buena. Empecemos por definir los cárteles. Igual que empezamos por definir la especulación, empezamos por Claro. definir un cártel. Un cártel es una organización de comerciantes o de productores en determinado sector que se asocian entre ellos con objeto de elevar artificialmente el precio de las cosas o controlar la oferta de algo, ¿no? Típicamente, un grupo de productores que controla toda la producción, una gran parte de la producción de algo, ¿no? Y entonces no la venden o la venden menos, vamos a decirlo así, para generar una escasez. También incluso la acaparan, vamos a decirlo así, es otra expresión, y de esa manera logran elevar el precio de las cosas. Eso es un típico cártel, ¿no? Cártel o oligopolio, en fin, es lo mismo, ¿no? En realidad lo correcto sería decir oligopolio, no cártel, pero bueno, no vamos a entrar en detalles, ¿no? Bueno, eso es un cártel y claro, es una actividad económica perjudicial y de hecho, desde finales del siglo XIX en los Estados Unidos y de comienzos del siglo XX, sobre todo con el establecimiento de la Unión Europea en Europa, desde mediados del siglo XX, existe una larguísima legislación anticárteles, antimonopolios, antitrust, que se dice en Estados Unidos. En Estados Unidos, de hecho, se ha desarrollado bueno, pues muchos mecanismos para su control y en Europa y en España también. Lamentablemente, en España, por supuesto, en este tema estamos muy por detrás de otros países y la verdad es que el funcionamiento de la Comisión Nacional de Mercados deja mucho que desear. En fin, son demasiado blandos, ¿no? Digo, creo que es una crítica que se puede formular. En fin, ¿por qué los cárteles en realidad es una actividad negativa, es una actividad contraria al desarrollo al buen funcionamiento de la economía? Porque evidentemente genera una escasez artificial y genera unas rentas indebidas para aquellos que lo controlan. Dicho lo cual, no es tan fácil hacer un cártel. Este es un punto que tenemos que tener en cuenta. Por muchos motivos, ¿no? No solamente por la dificultad de organizar a la gente. Eso ya en sí es un problema importante. Es que hay otras razones. Para empezar, todo bien que tenga una elasticidad de la demanda elevada, no es susceptible de ser cartelizado, por razones obvias, ¿no? Si tú generas una escasez, lo que vas a generar, sí, es un aumento de los precios, pero no es que proporcional, con lo cual vas a perder dinero. Es decir, no tiene ningún sentido crear un cártel en bienes que tienen una elasticidad de la demanda importante, elevada. Esto es importante para el siglo XIX, no tanto hoy en día, porque vivimos en una sociedad rica y en las sociedades ricas las elasticidades de la demanda son rígidas, ¿no? Pero bueno, digamos que esto es una limitación importante. Otra limitación importante es que, claro, tiene que el bien que se caracteriza, el bien que se acapara, tiene que ser un bien que se pueda acaparar, es decir, que no sea perecedero. No puedes organizar un cártel de los plátanos. ¿Por qué? Porque los plátanos se te pudren. Entonces, tú generas una escasez con los plátanos guardándolos en tu almacén, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues claro, que al cabo de un tiempo se te echan a perder. ¿Y entonces qué haces con los plátanos? ¿Te los comes? Pues, en fin, claro, puedes encontrar mecanismos para resolverlo, que es meter los cámaras frigoríficas, pero al fin lo que haces con este mecanismo también es encarecerlos. Es decir, tú tienes un coste mayor. Es decir, organizar un cártel, organizar un monopolio no es tan sencillo. Los monopolios son característicos, vamos a decirlo así, de cosas que se pueden almacenar, que se pueden guardar, ¿no? Por ejemplo, tierra, propiedades inmobiliarias, ¿no? Claro, la tierra no se te va a perder. Por ejemplo, petróleo. Petróleo tiene 100.000 años de antigüedad. Pues mira, que lo saques y lo tengas en un almacén durante 20, pues tampoco se va a estropear, evidentemente, ¿no? El petróleo, las materias primas, el terreno, esos son bienes fáciles de caracterizar. ¿Dónde es difícil caracterizarlos? Pues en los productos petroleros, los productos agrícolas. Por tanto, en fin, seamos prudentes con estas cosas. Una cosa es que los cárteles sean malos, que efectivamente es una práctica poco deseable, y otra cosa es que los haya. Es que tampoco es tan fácil hacerlos. Claro. Siguiente. Entonces, pues ya que usted está hablando sobre el siglo XIX más o menos y los sectores económicos, ¿en qué sector económico hubo cárteles en el siglo XIX? Pues claro, ese es el tema, que es que la economía del siglo XIX, en España especialmente, está poco industrializada. Entonces, ya te estoy diciendo, eso es una economía agrícola. Las economías agrícolas producen bienes perecederos.
Luego, en realidad, ya te estoy diciendo que es difícil que haya un cártel en el siglo XIX en España. Hay una forma, hay un elemento también a tener en cuenta sobre los cárteles y sobre los oligopolios, la integración de mercado. De hecho, mi tesis doctoral trataba de esto, de la integración del mercado. Es decir, no es lo mismo organizar un cártel en toda una nación que organizarlo en un mercado pequeño. Por tanto, la apertura de comunicaciones, la apertura de carreteras dificulta la creación de los cárteles. Tú eres un zapatero en un pueblo pequeño que no tiene comunicaciones con el resto del mundo, eres un monopolista. Seguro, porque nadie hace zapatos más que tú. Así que teóricamente tú puedes poner el precio de los zapatos al precio que te dé la gana, ¿no? Bueno, es improbable en la práctica, pero esto mismo no lo puedes hacer si ese pueblo entra en conexión con el resto del mundo. Uno de los mercados más competitivos hoy en día es el de la automoción. Es claramente donde hay más competencia entre unos productores y otros. ¿Por qué? Porque es un mercado mundial. Además, ha ido creciendo desde principios del siglo XX hasta ahora el mercado de los automóviles y hoy en día estamos comprando coches a los chinos, a los japoneses, a los norteamericanos y a los países del este. Claro, es que es muy difícil organizar un cartel en la industria automovilística y eso a pesar de que ha habido procesos intensísimos de concentración industrial en esta industria. Es decir, a pesar de que hay una mayor concentración, como el mercado se ha hecho más grande, pues no se ha podido organizar un cártel. Volviendo al siglo XIX, que es tu pregunta. Sí. Uno puede encontrar cárteles, digamos, en sectores industriales, en algunos sectores industriales en los cuales había poca competencia, pero no hay muchos. Quizás las piritas, por ejemplo, que es un cártel más bien internacional, y pocos más. La industria algodonera en Barcelona era una industria competitiva, por poner un ejemplo. La cartelización económica es un proceso que arranca de la dictadura de Primo de Rivera y se consolida durante la primera etapa de la dictadura de Franco. Es, digamos, el periodo. La dictadura de Franco es una dictadura tremendamente intervenida, autárquica, comunista, podríamos decir, ¿no? Vamos a decirlo así. Y entonces, en esta época es cuando realmente aparecen cárteles. Pero el siglo XIX no. El siglo XIX es una economía de libre comercio. Otro. Vale, pues muchas gracias. Pues nada, le paso con mi compañero Álvaro y ya le haré la siguiente pregunta. Venga. Buenas, yo soy Álvaro Pérez y le quería hacer dos preguntas. En primer lugar, siguiendo hablando del siglo XIX, quería preguntarle que por qué dentro de la ruta Reynosa ninguna empresa destacaba sobre las demás. Bueno, vamos a ver. No es del todo cierto lo que dices. Sí había empresas más grandes que otras, ¿no? Había algunos grandes, algunas personas se hicieron muy ricas. Contra ellos fueron los amotinados de Palencia, ¿no? Y otras eran más pequeñas, eran pequeñas fábricas. Pero tienes razón en una cosa. Realmente, o sea, ¿qué es destacar? Una cosa es sobresalir, llamar un poco la atención, y otra cosa es tener poder de mercado. El poder de mercado es lo que se llama la posición previa al oligopolio, ¿no? Ninguna empresa en toda esta industria tiene poder de mercado, tiene un verdadero poder de mercado, tiene un control de mercado. Por ejemplo, entre los navieros de Santander, pues la mayor industria son los López Dóriga. Bueno, pues los López Dóriga tienen son los mayores navieros de Santander y uno de los principales navieros de España en aquella época, pues tienen el 15% de los barcos de Santander, del arqueo de los barcos de Santander. Y son los más grandes, ¿no? Entonces, claro, sí, los López Dóriga son muy ricos, evidentemente, ¿no? Y bueno, la gente les hace la ola, ¿no? Como todos los ricos y todas las celebridades, ¿no? Pero, ¿control sobre el mercado? Ninguno, ¿no? Ese es el tema. En ese sentido, efectivamente, en esta economía poco cartelizada, con pequeños productores, con pequeños comerciantes, o mejor dicho, con muchos comerciantes sin que ninguno tenga una participación excesiva, funciona de alguna manera todo con bastante libertad. ¿Qué más? Pues mi segunda la pregunta es ¿por qué? Claro, perdona. Sí. ¿Por qué? Pues quizás porque son industrias jóvenes y porque no hay barreras de entrada y porque los costes de entrada y porque los costes de establecimiento de una fábrica son relativamente pequeños. Claro, esa es la cuestión, ¿no? O sea, vamos a ver, ¿qué hace falta para montar una fábrica de harinas o para montar un molino? Pues, chico, no mucho, ¿no? Tener un trozo de río en el cual puedes montar una etcétera, ¿no? ¿Qué hace falta para hacer un navío? Pues tener un barco, en fin. Quiero decir, Sí, esto claro. es fácil para la mayor parte de la gente. No requiere ni tecnología elevada, ni inversiones elevadas, ni nada. Cualquiera lo puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues no es demasiado extraño. A propósito de dónde hay cárteles, pues muchas veces hay cárteles en industrias que requieren una poderosa inversión y una gran tecnología.
Entonces, este no es el caso, evidentemente, ¿no? En nada de lo que se hace en la ruta de Reynosa hay ninguna de estas circunstancias. Perdón por contestar en 2 tramos. Pues mi segunda pregunta era que por qué el trigo y la harina española no era competitiva en el mercado europeo. A ver, claro, la respuesta más inmediata, más sencilla es esta, porque en España llueve poco. Digamos, así de rotundo, ¿no? La productividad del campo del cereal en Inglaterra, en Francia, etcétera, pues por hectárea es mucho mayor que en España. Bueno, pues, ¿por qué? Si podrías hacer la pregunta al revés. ¿Por qué los vinos en Alemania son tan malos y son tan buenos en España? Pues porque las condiciones climáticas de España son mucho mejores que las de Alemania para producir vino. Bueno, pues no sé, no hay mucho más. A esta respuesta general, vamos a decirlo así, al hecho de que la productividad por circunstancias estrictamente climáticas, edáficas, en España son menores que en otros países, pues podemos añadir el hecho de que, en fin, aquí no hay una tecnología muy desarrollada precisamente para el agrícola. Hay pocos conocimientos, en fin, digamos que es un país atrasado. Aunque eso también tiene ventajas, y voy a hablar un poco de este tema, ¿no? Porque el lado positivo de toda esta historia es que la productividad en España, en el interior de Castilla, donde llueve un poco más, etcétera, era elevada y los costes eran relativamente bajos. De forma manera que en algunos años, en determinadas circunstancias, España sí podía exportar trigo, sí podía exportar harina a Europa. Particularmente en la primera mitad del siglo XIX, entre 1814 y la guerra de Crimea, se abre una ventana en la cual el trigo español puede competir con el trigo europeo. Por supuesto, esto depende mucho de los años y de las circunstancias. Es que aquí la cosecha puede ser mala y en Europa puede ser buena o al revés. Y además pueden darse circunstancias extraordinarias como la guerra de Crimea. Es decir, las oscilaciones en las exportaciones son considerables, vamos a decirlo así. Pero bueno, si uno traza una línea a largo plazo, observa que más o menos España es un discreto exportador de trigo y de harina, pues más o menos hasta 1883, bien entendido que se ve en la necesidad de importar en determinados años. Cuando hay una sequía en España, la producción se hunde de forma dramática y es necesario traer trigo de España, del resto del mundo. Problema, pues que la política comercial era muy restrictiva. Esto a mí me resulta difícil de creer incluso cuando lo digo, ¿no? Pero la importación de trigo y harina estaba prohibida por ley, ¿no? Salvo que se acataron determinados precios. Es una cosa disparatada, pero era así, ¿no? Entonces si el precio del trigo se elevaba mucho, sencillamente no podías resolverlo por el sencillo procedimiento de importar trigo de otros países. Aquí en España se incrementa mucho el precio de la luz, pues ¿qué hacemos? Importar electricidad de Francia, que tienen nucleares, que es muy baratita, ¿no? Bueno, pues eso mismo no se podía hacer en el siglo XIX con el trigo. Bueno, pues una cosa sorprendente. Pero bueno, en fin, me estoy desviando del tema. Pues muchas gracias y ahora dejo con mi compañero David que le haga una pregunta. Venga. Primero de todo, buenas tardes, yo soy David, encantado y la verdad que para mí es un honor tenerlo aquí en la entrevista porque la verdad que me está gustando muchísimo, me está muy interesante. ¡Pelota! No, es verdad. Sí, es verdad. Pero gracias, te lo agradezco mucho. Y bueno, como tampoco quiero hacerle perder mucho tiempo, yo creo que es mejor para usted que tarde poco y empiece ya con las preguntillas, ¿no? Venga. En primer lugar, quiero saber cuál es su opinión con respecto a los lobbies, sobre el hecho de la creación de un lobby, de lo que supone un lobby para la economía y de... Bueno, pues ya te entiendo, vale. Mira, voy a ser muy breve con este tema. Yo no tengo opinión, o de tener alguna opinión, tendría una opinión positiva. Es decir, a mí cualquier organización que sostiene la sociedad civil y que sostiene el entramado económico, pues a mí me parece bien. Hay un grupo de gente que está interesada en defender los intereses de la industria alimentaria, como los intereses del mejillón. ¿Qué puedo decir yo de eso? O sea, quiero decir, a mí me parece importante dos cosas, ¿no? Primero, que cumplan la ley.
¿no? O sea, es fundamental. Un lobby que incumple la ley, un lobby que soborna a los políticos, por ejemplo, ¿no? Es absolutamente intolerable, ¿no? Pero un lobby que se dedica a hablar de las bondades del mejillón para la nutrición de los españoles, pues, que lo haga. ¿Qué problema tengo con eso, ¿no? Segundo, y esto también es importante y viene a cuenta de Estados Unidos, me parece importante que sea público. Que sea público y que incluso hasta que se haga publicidad el lobby, ¿no? Estados Unidos los lobbies son públicos y el lobista es una figura, ¿no? Reconocida, una figura como otra cualquiera dentro del mundo político, ¿no? El lobista pues se entrevista con distintos políticos para convencerles de lo que sea. Y por cierto, las reuniones no son privadas, sino que se apuntan en la agenda, ¿no? Y luego a través del Congreso de los Estados Unidos se le pregunta, ¿usted se reunió con este lobista aquí? Sí. ¿Y de qué hablaban? Tal. Vale. Mientras sea público, mientras sea legal, ¿qué puedo pensar mal sobre un lobby? No tengo ninguna mala opinión. Que hagan lo que quieran. Yo no soy quien para meterme en la vida de los demás. Vale. Entonces, resumen, el lobby es una opinión positiva, exceptuando si es legal, si es ilegal, Sí, sí. incluso debería hacerse publicidad. Sí, claro, por supuesto. No tengo nada contra ello. Interesante. Y bueno, ya la última pregunta, ya para terminar las preguntas. ¿Usted piensa que actualmente hay alguna situación comparable a la descrita en el siglo XIX? Sí, a cómo era en el siglo XIX, pues comparable al siglo XXI. Situaciones. Sí, yo te entiendo. Bueno, pues mira, la verdad es que la economía ha cambiado muchísimo. España es muy distinto hoy de hace 100, 150 años. Todo cambió mucho. Pero vamos a ver, las situaciones de mercado, las posiciones de mercado, en definitiva, son diversas hoy como eran diversas hace 200 años. No existe la perfección. No existe la perfección en nada de esto. O sea, vosotros estudiáis la economía libre mercado. Bien, eso es una ficción. No existe la economía perfecta, libre mercado perfecto. Eso, pues bueno, es una cosa que se explica en los libros de teoría económica. Tampoco existe monopolio perfecto. ¿O es que hay un monopolio que esté a salvo de las amenazas del exterior, que no pueda recibir una obra? Las situaciones son confusas, no hay una pureza en ninguna de estas cosas. Y por supuesto que hay mercados que son relativamente libres hoy y otros que están relativamente controlados y colusivos hoy. Y hace 200 años exactamente igual. Yo creo que lo que más ha cambiado quizás en algunos países, en España también, pero poco, es la idea, la percepción social y política de que el monopolio tiene que ser perseguido, de que los oligopolios tienen que ser perseguidos sí o sí. Y entonces para eso tiene que haber una legislación. Lo he comentado antes, ¿no? Es importante que los poderes públicos no nacionalicen nada, eso son tonterías, no. Se ocupen fundamentalmente de que haya libre competencia en los mercados y busquen activamente las situaciones en las cuales hay oligopolios y las persigan y impongan multas severas a aquellos que actúan cartelizando los mercados. Ahora, insisto, muchas veces no es necesario. No porque los empresarios no sean ángeles, ¿no? Sino porque, bueno, pues las circunstancias no favorecen esto. Los productos agrícolas, como ya he dicho antes, pues los problemas son muchos o las ineficiencias son muchas, las subvenciones, etcétera, pero no es fácil encontrar monopolios. No obstante, nada es gratis, por cierto, pues si tenéis curiosidad, hay un artículo que analiza la posibilidad de la existencia de cárteles en la almendra, ¿no? La producción de almendra en España, ¿no? Yo no tenía conocimiento alguno, lo leí el otro día, anda, mira, la almendra, pues parece que a lo mejor está controlada, ¿no? Es importante que los poderes públicos estén presentes y controlen ese tipo de cosas. Y en ese sentido creo que hemos mejorado con respecto. Ahora, las situaciones son infinitas. Todas las que quieras, todas las que te puedas imaginar. En eso nada ha cambiado, ¿no? Vamos a decirlo así. Bueno, pues nada más. Sé que me alegro mucho de haber estado con vosotros. Nosotros más. Yo siempre que he estado en Jaén, Juanma me ha tratado muy bien y pues tenéis una facultad estupendísima y muy, muy bonita. Sé que da gusto estar por ahí. La verdad. El aguja da gusto, ¿verdad?
Bueno, venga, pues nada, hasta la Nada, próxima. muchas gracias, Rafael. Gracias. Vale. Muchas Muchísimas gracias y Recuerdos a Juanma. hasta otro día. Que tengan mucha suerte. Hasta luego. Yo. A ver, lo apago.